Y ahora me voy a ir para Europa. Quiero que escuchen primeramente, porque nos vamos a meter en la relación de la Unión Europea y Estados Unidos, porque por un lado, bueno, Donald Trump sigue hablando sobre la imposición a aranceles a este bloque, y me parece que hay varios tramos que son muy importantes de comprender sobre esta relación. Nos vamos primeramente a escuchar qué es lo que dijo quien ganó las elecciones en Alemania. Me refiero entonces a Merz, porque lo que dijo es lo siguiente sobre la relación Estados Unidos-Unión Europea. Y para mí será una prioridad absoluta fortalecer Europa lo más rápido posible para que podamos lograr la independencia de los Estados Unidos paso a paso. No hubiera creído que tendría que decir algo como esto en un programa de televisión, pero al menos, después de las declaraciones de Donald Trump la semana pasada, está claro que los estadounidenses, al menos esta parte de los estadounidenses de este gobierno, consideran que el destino de Europa es en gran medida irrelevante. Tengo mucha curiosidad por ver cómo reaccionaremos a la cumbre de la OTAN a finales de junio. Bien, esto es lo que declaraba Friedrich Merz, líder de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, ganador proyectado justamente al Parlamento alemán y quien, bueno, será el próximo canciller, sobre avanzar en una independencia de Estados Unidos, fortalecer la unidad europea como uno de los planteos, a modo de ejemplo, en realidad, de lo que plantean también otros líderes, aunque, como ustedes bien saben, hay otros que son más escépticos a esta situación. ¿Cuál es esta relación? ¿Qué es lo que está pasando? Lo invitamos a hablar a Adrián Celaya, que es director de ECAI Group y analista político europeo. Adrián, aquí estamos Juan Lehmann y Úrsula Asta. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Bueno, igualmente. Recién escuchábamos, bueno, un poco la voz, en este caso de Merz, justamente como parte del debate que se está dando entre líderes de la Unión Europea. Si tuvieras que describir por lo menos un poco esas posiciones, ese estado de situación al día de hoy, ¿qué nos dirías, Adrián? Bien, entiendo que queréis que hablemos tanto de aspectos económicos como políticos de esa relación entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Sí. Porque en este momento, a pesar de que se ha hablado mucho sobre los aranceles, parece evidente que lo fundamental es esta lucha política que se ha abierto entre Estados Unidos y Europa Occidental, y yo diría no tanto como países, sino como sectores de opinión representados mayoritariamente en cada una de las dos países o de regiones, ¿no? Bueno, pues no tenemos más que centrarnos al respecto si vemos estas declaraciones de Merz, que responden a un contexto aparentemente tremendamente agresivo planteado desde Estados Unidos. Podemos contrastarlo con el silencio absoluto con determinadas medidas adoptadas por la administración anterior, y entre ellas algo que conocen todos los servicios de inteligencia, que es lo que sucedió con la voladura del gasoducto Nord Stream, claro, algo que resultó absolutamente destructivo para la economía alemana y que, sin embargo, frente a lo cual los líderes alemanes y europeos en general mantuvieron un silencio absoluto, con lo cual hay que poner en duda en qué medida esta reacción europea responde a una realidad de un enfrentamiento entre países, entre regiones, o es más bien un enfrentamiento entre sectores. Es decir, en este momento en Estados Unidos se ha hecho con el control del gobierno un sector pues que es claramente enfrentado a ese otro sector también de Estados Unidos, que sin embargo tenía muy buenas relaciones con los grupos, digamos, de soporte oligárquico que controlan en este momento Europa. Lo que está sucediendo en Europa es que, y esto ya se preveía, tiene mucha relación con el avance del conflicto en Ucrania. Nosotros ya hace años que dijimos que en la medida en que se veía que la victoria rusa en el conflicto de Ucrania se aceleraba, esto iba a generar un conflicto, independientemente de la resolución del conflicto, si esa
efectivamente se hacía efectiva, como parece que va a ser así, esto iba a abrir un periodo de convulsión política en Europa de aproximadamente 4 o 5 años, que ya ha comenzado, y en ese periodo de convulsión tenemos, por un lado, a las fuerzas tradicionales, que nosotros podemos llamar del partido único, que se llaman a sí mismas de izquierda, derecha o centro, pero en la práctica se diferencian solo en matices, porque en los aspectos estratégicos responden todas ellas a los intereses, hasta ahora respondían a los intereses, por un lado, de Estados Unidos y, por otro lado, intereses de las grandes corporaciones. Claro. Y frente a ese partido único, digamos, de los grupos tradicionales, tenemos una influencia creciente que durante estos años se va a enfrentar muy directamente con ese partido único, una influencia creciente de, digamos, de los sectores populistas conservadores muy bien relacionados con el trumpismo. Y tenemos también una tercera fuerza que electoralmente todavía tiene menos potencia, no está tan clarificada, pero que se va a plasmar muy claramente en los próximos años, que es, digamos, la impulsada por, de alguna forma, directa o directa, por el modelo de los países emergentes, Rusia y China fundamentalmente, ¿no? Claro. Entonces, dentro de esa convulsión, a tres bandas, se va a decidir el futuro de Europa, muy en concreto dependiendo de si consiguen resistir en Francia y en Alemania en concreto. Muy probablemente esta es la razón de que se hayan adelantado las elecciones en Alemania, que iniciando el proceso justo al día siguiente de la elección de Donald Trump como presidente, con el fin de no dar tiempo al trumpismo para influir suficientemente en la política europea. Entonces, están esos grupos tradicionales, esos partidos tradicionales, están intentando atar fundamentalmente Francia y Alemania, porque si cae alguno de estos dos países, pues probablemente caiga también la Unión Europea. Entonces, claro, esto va a ser una situación, ya digo, tremendamente convulsa, y las declaraciones y posicionamientos de los líderes políticos va a haber que interpretarlos fundamentalmente en ese contexto. Es decir, el gran enemigo en realidad para ellos no es Estados Unidos o para los otros no es Europa, sino es el otro sector que para los grupos tradicionales, el trumpismo o el populismo conservador o los países emergentes, ¿no? Y a la inversa, ¿no? En este sentido, en este mapa que estás trazando bien interesante, hay el día de hoy este encuentro entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky de Ucrania, donde se firmaría este acuerdo sobre estos recursos estratégicos, sobre estas tierras raras, que claro, en algunos casos incluso se analiza que Unión Europea llegó tarde, ¿no?, a acordar primeramente eso con Ucrania, y que de alguna manera en este caso Donald Trump les logró torcer el brazo en el sentido de ganarle de mano a la Unión Europea. Lo digo porque en términos más allá de lo político, claramente, además en términos económicos, reviste, claro, una importancia estratégica. Sí, pero no está claro hasta qué punto. A ver. Porque, primero, una parte sustancial de esas tierras raras está en zonas que ya están ocupadas por el ejército ruso, o que pueden estarlo dentro de muy poco tiempo. Y, por otro lado, tampoco se conoce muy bien cuál va a ser el estatus institucional, la configuración institucional del resto de Ucrania. Es decir, con esa prevista victoria rusa en Ucrania, por un lado se va a decidir qué regiones se incorporan a la Federación Rusa, que probablemente no es lo más importante. Hay un segundo aspecto, que es cuál va a ser la configuración institucional del resto de Ucrania, porque es evidente que con esa victoria rusa va a ser necesario pactar un futuro de seguridad estratégica en el conjunto de Europa, que era lo que se reclamaba desde años antes de que estallara el conflicto, y se sabe que es imprescindible para que el conflicto no se vuelva a repetir 2-3 años después. Entonces tenemos un primer factor, que es cuál va a ser el futuro institucional de ese resto de Ucrania. Va a ser una Ucrania como la de los últimos años, digamos claramente, que desde el año 2014, desde el golpe de Estado del Maidán, está claramente volcada en una estrategia, digamos, antirrusa o rusófoba,
y belicista y poniéndose al servicio de la OTAN como una especie de portaaviones militar antirruso. Bueno, eso evidentemente es insostenible, eso no puede continuar. Es necesaria una nueva configuración institucional de Ucrania que asegure que Ucrania es neutral y no en base a esto se está hablando de si va a estar, desde la perspectiva de si Ucrania va a estar en la OTAN o va a estar en la Unión Europea. Pero esto, el que se firme un papel diciendo que va a estar o no va a estar, no significa nada. Lo importante es que Ucrania internamente tenga una configuración institucional tal que ya la enfoque a sí misma como un país que no esté situándose como se ha situado en los últimos 10 años, sino que mire con naturalidad tanto al oeste como al este y que sea capaz de tener relaciones normalizadas con Rusia, ¿no? Esta es la cuestión clave. Y luego la otra, evidentemente, es que esa negociación de la seguridad estratégica en Europa implica inmediatamente, por supuesto, casi con seguridad, la desaparición de la OTAN, porque la OTAN no tiene sentido si no es dentro de su estrategia básica, que es rodear, cercar y atacar a Rusia. Por lo tanto, si se negocia una seguridad estratégica para Europa aceptable por las distintas partes, la OTAN tiene que desaparecer. Y claro, a la vez que esto, pues va a haber una negociación probablemente entre Rusia y Estados Unidos que va a poner sobre la mesa distintos elementos que van a incidir probablemente en la configuración futura de la Unión Europea y de los países que la componen dentro de esa dinámica que hemos comentado antes, de conflicto o de pugna durante los próximos años entre esas dos fuerzas, Estados Unidos, países emergentes y los grupos tradicionales de ese partido único europeo, digamos. Estamos en diálogo con Adrián Celaya, que es director de ECAE Group y analista político europeo. Finalmente, Adrián, me gustaría ir al tramo aranceles, porque en este caso, bueno, Estados Unidos sigue planteando o sigue amenazando con aranceles a estos países de la Unión Europea que quizás teniendo en cuenta el mapa previamente que nos estabas planteando sobre los distintos sectores, la pregunta tiene que ver con, por un lado, con qué respuesta podría darle la fuerza, en este caso, a los países de la Unión Europea para responder si eso efectivamente se implementa y si está en condiciones de sostener esa disputa. Hombre, puede haber instrumentos de reacción por parte de Europa, pero claro, todo depende de en qué medida se interprete que la capacidad de Estados Unidos responde a una voluntad estratégica férrea de rehacer su estructura productiva a toda costa, ¿no? Porque entonces esas posibles medidas de reacción de Europa pues van a tener un impacto muy relativo a la hora de conseguir que Estados Unidos dé marcha atrás, ¿no? Estas medidas pueden ser, por ejemplo, pues la reducción de tipos de interés, una reducción de tipos de interés que genere una devaluación del euro que haga más competitivos a los productos europeos sin necesidad de compensar las aranceles que puede establecer Estados Unidos con otros aranceles, lo cual nos podría llevar a una carrera arancelaria sin final, ¿no? Bien. Bueno, puede haber también medidas fiscales sobre los productos vendidos en Europa por empresas norteamericanas, o ya en último término pues represaliar productos concretos, ¿no? Pero claro, la cuestión de fondo es que hay una tremenda confusión sobre cuáles son realmente los instrumentos que Estados Unidos va a poner sobre la mesa y hasta dónde va a llevar estas políticas. Pero lo que sí se está viendo es que frente a su primera legislatura, que fue en la que se dieron movimientos de este tipo, pero mucho más vacilantes, en este momento la alarma sobre la situación crítica de la economía estadounidense, sobre sus problemas de pérdida de capacidad productiva y por tanto su dependencia del exterior a efectos de déficit comercial, también del déficit fiscal, pues que están creando una situación de alarma tal internamente que probablemente está
explicando estas posiciones tan radicales del trumpismo, que le están llevando a intentar obtener recursos de todas partes en el ámbito geopolítico, intentar rentabilizar su capacidad geopolítica a todos los niveles para obtener rendimientos económicos, ¿no? De todas formas, es cierto que este tipo de medidas pueden dar aire a la economía norteamericana a corto o medio plazo, pero siempre que sean capaces de utilizar esos instrumentos para reactivar su sistema productivo. Y esto es bastante dudoso, ¿no? Porque, claro, el trumpismo en particular, pero Estados Unidos en general, tienen unas concepciones tremendamente dogmáticas en cuanto a lo que se puede o se debe hacer o no en la economía, y en este sentido tienen las manos atadas a efectos de desarrollar políticas activas de tipo intervencionista a nivel interno, de tipo de intervención pública a efectos de reactivar o recomponer unas infraestructuras que necesitan ser reconstituidas rápidamente para impulsar el desarrollo económico, o para facilitar o hacer posible una intervención activa del gobierno en el sistema económico, sin tener que estar siempre esperando a que las empresas privadas desarrollen una actividad que no están desarrollando, ¿no? Y yo creo que este es el gran problema de Estados Unidos, que no difícilmente van a saber, salvo que tuviéramos un gobierno claramente rupturista con lo que es la cultura dominante en Estados Unidos, difícilmente van a saber poner sobre la mesa los instrumentos que necesitan, ya no para, digamos, parchear la economía, sino para que el propio motor de la economía empiece a funcionar por sí mismo. Porque no arreglamos un coche, no arreglamos un vehículo por mucho que cambiemos las ruedas, y me estoy refiriendo a los aranceles y a todos estos instrumentos que se están gestionando en la política exterior, si el motor de la economía no funciona. Y este es el gran reto de Estados Unidos. Lo demás le va a servir simplemente para ganar tiempo. Necesitan recomponer ese motor productivo de la economía, y eso no es fácil sin un cambio de modelo. Ha sido un placer escucharte y que hayas compartido tus reflexiones aquí en Sputnik Radio. Adrián, un abrazo enorme, gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Él es Adrián Zelaya, director de ECAI Group, es analista político europeo. Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.